De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a nuestro próximo invitado, Pedro Pablo Fernández, que se ha lanzado a la candidatura a la alcaldía del municipio de Baruta. Pedro Pablo, bienvenido al programa. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, muchas gracias Pedro por la invitación y por la oportunidad de conversar con toda la gente que nos escucha. Gracias por estar aquí. Ojalá pueda invitar a todos los candidatos a las alcaldías, pero son como 5.000 y hay Son que... 335 municipios y hay Imagínate. varios candidatos. Está Claro que sí. difícil. Quería empezar preguntándote, y se lo hago en la pregunta misma a todos los alcaldes, con tanta polémica política que hay. Por una parte está, como dices tú, la coherencia política de la oposición, la parte del gobierno y también ahora la opinión pública que es mortal con mucha gente. Yo quería preguntarte, Pedro Pablo, ¿por qué das este paso al frente y asumes ir a una candidatura a la alcaldía? ¿Cómo vamos a volver a llenar de ánimo a la gente para que vote y que ejerzan su derecho democrático? Mira, yo te voy a dar mi razón. No se trata el argumento que me parece un poco tonto de preservar un espacio. El país lo estamos perdiendo y si perdemos el país, ese espacio lo perdemos también. Esto es más bien un llamado a que recompongamos, a que reconstruyamos esa fuerza electoral con la que derrotamos al gobierno en el 2015 en la elección de Asamblea Nacional. Con las 2/3 partes ganamos. Sacamos 8 millones de votos. Hay la sensación hoy como que la gente se siente sola, que nos quedamos solos y no estamos solos, somos demasiados para sentirnos solos. Somos 8 millones de personas que en el 2015 nos manifestamos a favor de un cambio. Esa mayoría se diluyó en la elección regional porque, bueno, un liderazgo completamente incoherente terminó desmotivando mucha gente. El gobierno no nos ganó las elecciones regionales, el gobierno sacó sus mismos votos del 2015. La votación nuestra cayó en 3 millones de votos. Yo no puedo echar la culpa a los abstencionistas se desmotivaron con buenas razones, pero nosotros tenemos que reponernos y volver a construir esa fuerza. Por una razón, todas las fuerzas democráticas que en el mundo han logrado derrotar dictaduras como esta, gobiernos autoritarios, todas han participado en elecciones. No hay un solo ejemplo en el mundo de una fuerza democrática que haya logrado salir de un gobierno totalitario absteniéndose. Hay un estudio que está haciendo John Magdaleno con muchos politólogos de todas las experiencias de transiciones democráticas. Siempre se ha participado electoralmente porque la participación electoral motiva, moviliza a la gente. Todos los gobiernos totalitarios cometen fraude, porque por eso son totalitarios, porque no les gusta la democracia, no aceptan las reglas democráticas. Pero en los casos donde ha habido fraude y la gente insiste en la participación, al final esos gobiernos han terminado cayendo. El caso de Fujimori en Perú. Fujimori convocó una elección presidencial, la ganó con trampa, pero termina eso deslegitimándolo y ese proceso de deslegitimación termina produciendo el cambio. Este es un esfuerzo más para motivar a la gente otra vez a participar. En circunstancias muy difíciles, la gente que está oyendo, el país entero está desmotivado desde el punto de vista electoral. Yo puedo decir que yo también estoy desmotivado, es decir, aquí la desmotivación es general y se comprende, pero no nos podemos rendir, nosotros no podemos permitir que sigamos perdiendo el país. Esto es un llamado que estamos haciendo a movilizarnos todos y volver a construir esa fuerza para poder salir de este gobierno. Fíjate, tenemos dos últimos aprendizajes en las últimas elecciones donde la propia Smartmatic dice no vuelvo a participar, hay un supuesto fraude de al menos 1 millón de votos, eso desmotivó a la gente, sin embargo se fue a las elecciones de gobernadores. Yo lo que veo es que algunos partidos políticos no están convocando a la abstención, pero no están participando. Pero tampoco esos partidos están haciendo esas denuncias de fraude. Solamente tenemos 2 candidatos, uno que es de Bolívar Andrés Velázquez, que presentó planillas que fueron forjadas según él, no sé qué está pasando con eso, y el otro fue Olivares, que no sé si él llegó, que dice que es algo muy grave, porque hubo migración electrónica de votantes electrónicos de la ciudad de Caracas a Vargas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se nombra fraude? No quiero que hables por ellos, pero que me expliques un poco cuál es la posición política, porque tú no puedes decir que hay un fraude y no probarlo o decir de alguna manera, mira, aquí están las pruebas, entonces es un supuesto fraude. No, entonces, ¿qué pasó ahí? Está claro. En la elección de Asamblea Constituyente no participamos. Bueno, cuando tú no participas, ahí pasa cualquier cosa. Ahora, en la elección del 2015 nosotros participamos. El gobierno siempre hace un montón de cosas que son abominables. Usa los recursos del Estado en favor de sus candidatos, las cadenas de televisión, el chantaje, el amedrentamiento, el uso del hambre de la gente con fines políticos, electorales, son cosas abominables, porque además violan la dignidad de la persona. El gobierno hizo todo eso en el 2015 también, y ganamos, porque fuimos 8 millones a votar. Si salimos todos a votar, somos fuertes porque somos más.
Si salimos un grupo, entonces no tenemos la misma fuerza. Nosotros tenemos que recomponer esa fuerza electoral si queremos salir. Y yo te quería hablar de la experiencia, cómo se derrotan gobiernos autoritarios, con varias cosas que se mezclan en un mismo momento. La primera, una crisis económica. Ningún gobierno autoritario termina saliendo si no hay una crisis económica que empieza a mover a la gente, a motivar a la gente para cambiarlo. Participación electoral, siempre. Presión nacional, calle, presión, movilización de la gente, presión internacional, ayuda internacional. Es el conjunto de todos los factores movilizados el que provoca un cambio. Si nosotros sacamos el elemento electoral, no vamos para ningún lado. O por lo menos no democráticamente. Claro. Hay cualquier tipo de salida, pero no democrática. Y voy a esto. Esos gobiernos autoritarios que han salido, el 86% han salido en procesos de negociación. Negociación a la que llegan esos gobiernos obligados por la crisis económica, por la presión nacional, por la presión internacional. Aquí se están dando todos los factores. En el 16%, donde no salen democráticamente, sino a trancazos, el resultado final es que hay una regresión más democrática. Es decir, lo que viene después es más dictadura, más violación de derechos humanos, más presos políticos. Es decir, ¿a qué tenemos que apostar nosotros? A la lucha electoral. Claro. Repito, más allá de que no salgamos al gobierno electoralmente, porque puede ser que salgamos por otro mecanismo, pero la lucha electoral en la calle es un factor fundamental. Fíjate, me llama la atención todos estos factores que tú estás diciendo, porque si analizamos lo que está pasando en Zimbabue, que hoy en día es el país más parecido a Venezuela, Venezuela se africanizó, tenemos hasta la inflación más alta del mundo, la superamos a la de Zimbabue. Ayer un invitado me trajo unos billetes zimbabueneses de billones de dólares. ¿Crees tú que ellos, este golpe de Estado que está en proceso, o lo que sea, ese malestar económico, todo este problema que ha tenido Zimbabue de tantos años, con un dictador que ya tiene más de 90 años, le dieron casa por cárcel, se puede hacer un símil con Venezuela en las condiciones? Mira, nosotros tenemos que tratar de tener un liderazgo político muy coherente. Las crisis políticas requieren política con P mayúscula, no requieren grupos incoherentes, además buscando intereses chiquitos o intereses personales. Requiere un liderazgo que ponga el interés del país en función de primero y los intereses personales queden absolutamente de lado. A Venezuela le hace falta un liderazgo serio, responsable, para que el país termine orientado bien. Porque esta crisis económica nos está llevando por muy mal camino. Esto puede ser peor de lo que estamos viendo hoy. Aquí podemos terminar en una guerra civil, podemos terminar en una anarquía que no va a favorecer a nadie. En una anarquía que se está viviendo. Es una anarquía lo que se está viviendo. Pero Pablo, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería hablar contigo de dos cosas. Primero, tu oferta para Baruta. ¿Por qué tú le vas a decir a la gente por qué tú vas a ser el alcalde o cómo lo vas a lograr? Y también sobre unas declaraciones polémicas que te quiero dar la oportunidad de que aclares qué fue lo que dijiste sobre los presos políticos. Porque claro, tú sabes que muchas veces uno lo pueden titular o sacarte fuera de contexto. Así que, y este es un ejemplo de un titular totalmente manipulado, bueno, y pero dándole el beneficio de la duda para que tú nos aclares. Ya regresamos con más para ustedes con Pedro Pablo Fernández, candidato a la alcaldía del municipio de Baruta, quien con todo y pensión y se me trabó la lengua, en Globovisión.